familia y bienvenidos a la parte 2 de La Dama Intocable. Espero les esté gustando mucho, así que pónganse cómodos que comenzamos. Se cuenta que las lágrimas de Calicia son una gema rara y extremadamente valiosa entre las 4 familias, pues incrementa su poder al comerla tal como lo hizo Higgis. Era por eso que su poder había aumentado y ahora podía incluso absorber los poderes de alguien más por un corto tiempo. Fue así como venció a su padre, convirtiéndose ahora en la nueva cabeza de la familia Inoaden. Ricardo, al ver esto molesto, preguntaba cómo se atreve a hacerle eso a su padre. Debe pedirle perdón. Pero Higgis, sin una pizca de sentimiento en su rostro, le aclaraba que ahora ella es la cabeza de esta familia y por lo tanto, la que da las órdenes. Pero claro, si no le gusta, puede irse cuando desee, si es que tiene el valor para hacerlo. Y diciéndole esto, se marchó, dejando a Ricardo, a Gabriela y a su padre locos. Por otro lado, Acción soñaba con una joven de cabello rosa que destruía todo a su paso. Él le suplicaba parar, que él le dará todo para que así ella no se vaya, pero así Acción se despertaba de esta pesadilla. Y más tarde le contaba sobre su sueño a Suleiman Berget, su mano derecha, aunque pronto Acción le preguntaba si había encontrado joyas en la casa de subastas. Suleiman le contó que las había buscado por todas partes, pero todas habían sido vendidas. Sin embargo, Acción esperaba que él las encuentre a todas, para que nadie se entere del secreto de la familia Calicia. En eso, Suleiman, curioso por su sueño, quería saber si ha podido dormir. Acción le comentó que no ha podido dormir nada por esas pesadillas y siempre es la misma, una mujer fantasmal que se ríe mientras mata a la gente, y esa mujer se parece muchísimo a Higgis Inoaden. Mientras tanto, en la habitación Higgis tenía náuseas, seguramente porque había comido hasta hartarse, pero ahora, como es la cabeza de la familia, debía aprovechar su poder y hacer todo lo que no pudo hacer en sus vidas pasadas, pues la venganza ya no es importante para ella, pues en su 7ª vida mató a todos y con ello su deseo de venganza desapareció, así que esta vez iba a ser diferente y se dedicará solo a vivir bien. Horas después, Higgis se encontraba tomando té en el jardín. Pensaba salir a comprar ropa de inmediato, pero antes de conversarlo bien con May, Gabriela llegó a perturbar su paz. Esta nenita venía como lamebotas y llena de energía se empezó a hartar a Higgis, quien de la nada, dejando un rastro de pétalos de rosa, desapareció ante ellas. Por otra parte, en la mansión de los Calicia, Acción le comentaba a Violeta que visitará la casa de los Inoaden, pues estaba interesado en saber cómo fue que la señorita Higgis encontró a Mago, pues todo era tan extraño. En eso, Violeta le contó que cuando Mago despertó se había asustado mucho y quería saber qué pasó con las personas que lo tuvieron secuestrado. Acción le contó que todos ellos habían muerto y que actualmente está buscando todas las joyas que fueron distribuidas. Esperaba encontrarlas pronto. Violeta, que estaba agradecida con Acción por todo lo que había hecho, le prometía a él como a ella misma que cuidará de Mago y lo hará feliz, ya que era el único hijo que había tenido su hermana fallecida. Pero aparte de eso, Violeta estaba sorprendida consigo misma por también tener interés en los Inoaden. Sin embargo, algo le decía que Higgis es alguien que puede hacerlo sufrir, así que esperaba que Acción tenga cuidado. Pero como sabe lo terco que es, solo le dijo que espera que no vuelva arrepentido. Aún así, ella lo acompañará a la casa de los Inoaden. Pero de pronto, uno de los sirvientes le informaba que el niño acaba de despertar y que había un grave problema. Mago había despertado muy exaltado, asustado, ya no quería que le hagan daño. Violeta trataba de tranquilizarlo contándole que ella es la hermana de su difunta madre, pero Mago no confiaba en nadie y no podía descifrar si esa mujer le mentía. Solo aquella que lo salvó le dijo la verdad, y dado que solo podía confiar en Higgis, preguntaba ¿dónde está Higgis Inoaden? Minutos después, Violeta había enviado un mensajero a la mansión Inoaden, pero les habían informado que la señorita no se encontraba por el momento. Violeta estaba nerviosa y no sabía qué hacer hasta que en eso, su primo Terzo apareció. Este fue directo a ver a Mago y al verlo tan inseguro, preguntó de golpe si a él le gustaría ir a verla ahora mismo. Él asintió y Terzo ofreció llevarlo de inmediato, aunque Mago estaba inseguro porque no podía verificar si él le decía la verdad.
Violeta le decía que deben encontrar una mejor manera de tranquilizarlo, porque ya había enviado una carta a Higis para visitarla, pero ella no está. Pero para Terzo la única forma de calmar a Mago era llevándolo ante ella, porque quizás Mago no aguante la ansiedad hasta mañana. Violeta se sentía tan frustrada porque no podía reconocer si su primo le estaba diciendo la verdad o no, pues poseen los mismos ojos, el ojo de la verdad. Esta es una habilidad de la familia Calicia, el cual les permite reconocer cuando alguien está mintiendo o diciendo la verdad, pero entre la misma familia no puede ser usado, así que lo único que le quedaba a Violeta era aceptar que Mago visite a Higis, pero bajo la presencia de ella, y enseguida Terzo se ofreció a acompañarlos. Sin embargo, Violeta no confiaba en él, así que prefería pedirle a Acción que la acompañara, y aunque eso enfureció a su primo, ni modo. A los pocos minutos Acción llegaba y Violeta sin rodeos le pidió que la acompañe para llevar a Mago con Higis. Para Acción esta era una buena oportunidad y dirigiéndose a Mago le dijo que él lo llevará con Higis e incluso prometía que lo protegerá bajo cualquier circunstancia para que nadie pueda lastimarlo. Mago al usar sus ojos notaba que él decía la verdad, así que confió en él y se lanzó a sus brazos y con esto partían inmediatamente hacia la mansión Inoaden. Por otro lado, hace unos minutos, las damas de la nobleza se encontraban en un salón chismeando sobre el banquete. Entre estas estaba Cordelia Montana y Eliona Amelier. Hablaban sobre cómo Mago había regresado a salvo con su familia, pero tenían curiosidad por la familia Inoaden. Sobre todo, estaban interesadas en Higis, pero como si la hubiesen invocado, Higis aparecía en ese lugar. Higis se sentía tan avergonzada porque se supone que iba a aparecer fuera de la tienda, no dentro de ella. Se disculpaba por el desastre que había provocado y ofrecía compensarles por cualquier daño causado. Pero como es una clienta, no había de qué preocuparse. Así le pedían que la acompañara para indicarle los diseños. Sin embargo, Higis solo deseaba comprar toda la ropa que aparece en el catálogo. Les pidió que hagan las modificaciones y la envíen a la mansión Inoaden. Obviamente ellos ya tenían sus medidas y cómo negarse ante esta ganga millonaria. E incluso Higis agregó otro vestido, pidiendo que se lo envíen mañana en la mañana y con el resto que se tomen su tiempo. Así se marchaba esperando hagan el reclamo por la compensación de los daños. ¿Y cómo iban a hacer eso? Si les va a dar dinero para vivir por el resto de sus vidas. Tras eso, Higis se había dirigido al Palacio del Rey, un lugar en donde vivió el primer rey, quien era mitad dios, y donde aún hay mucha energía divina acumulada. Se cuenta que al inicio ese semidios dominaba todas las tierras, y ahora quienes dirigen todo son las 4 familias más grandes, ya que ese semidios desapareció de la nada, y aunque abandonó ese lugar, las 99 puertas del Palacio del Rey aún seguían manteniendo su poder. Incluso están conectadas a diferentes lugares, como la primera puerta que la usan cuando necesitan una sala de conferencias. La segunda es un pasillo de flores. La tercera la usan para banquetes lujosos, pero la peor de todas es la 44, el calabozo, en donde Higis en su 7ª vida sufrió de una manera horrible. Y por último, pasando por la puerta 99, se llega a un lugar especial de este reino, un santuario que solo es accesible para los jefes de las 4 familias más grandes, el bosque de las 4 estaciones. Es un lugar que para entrar, aparte de ser el jefe de la familia, tiene que cumplir otra condición, y hoy al intentarlo no podía ingresar sola. Así utilizó una gema de la sangre de Mago, pero la puerta absorbió todo ese poder y no se abrió, entendiendo que para ingresar solamente podrá si el líder de cualquiera de las otras 3 familias la acompaña, y es por eso que salvó a Mago, para así poder pedir un favor a la familia Calicia, aunque de pronto aparecía ante ella Cristian Parvenón. Al verla nuevamente en pijama, decidió darle su capa para abrigarla, pero así empezó a halagarla, aunque Higis hoy le dejaba bien en claro que él no debe perder su tiempo tratando de conquistarla, porque no pensaba comprometerse con él, jamás. Y así recordó su segunda vida. En esa vida ella eligió a Cristian. Se fue a vivir con él y supuestamente el padre de Cristian estaba de acuerdo con esa decisión. Hasta Cristian le había prometido que se van a casar. Higis por primera vez se sintió tan feliz, pues Cristian le dio mucho afecto y cariño. La llenaba de regalos y halagos y por eso estaba tan ciega de amor por él. Hasta que un día él la trató con mucha frialdad. Para
Para ella fue un está cansado u ocupado, hasta que una noche en la que no podía dormir salió a dar un paseo, vio las luces encendidas del despacho y al acercarse, escuchó a Christian hablar. Este le decía que era molesto estar con Higis porque es una estúpida, al igual que Gabriela, y si la soportaba es porque desea tener un hijo con ella, un niño que posea tanto las habilidades de él como las de ella. Y al escuchar esto, Higis se sintió mal. Hizo un poco de ruido y Christian se dio cuenta enseguida de su presencia. Al inicio trató de ser amable, pero al verla nerviosa y asustada, concluyó que sí, lo había escuchado todo. Así que este tarado no dudó en confirmarle que todo lo que escuchó es verdad, pues incluso el verla llorar le desagrada. Pero aún así, incluso después de conocer toda la verdad, ella, como una estúpida, seguía amándolo. Así que él se burlaba de ella, pues por su codicia de recibir amor, terminó en la guarida del lobo. Es por eso que hoy Higis no iba a cometer ese error. Y a pesar de que Christian confesó que ella le gusta, Higis, sin nada de sentimiento en su rostro, le dijo que eso no será posible, porque ella desea que él la odie. Christian no entendía del por qué ella le decía eso. Si no hace mucho ella estaba enamoradísima de él, pero Higis esta vez no sentía nada por este tonto, y sin decirle más palabra desapareció entre pétalos de rosa. Higis, al recordar todo lo que sufrió junto a Christian, se sentía una estúpida al no darse cuenta de las verdaderas intenciones de este hombre. Simplemente, ella había creído en sus promesas, en su cariño, y tanto fue el amor que sentía por él que nunca se atrevió a dudar. Incluso después de esa noche en que ella descubrió todo eso, él nunca la dejó ir. La mantuvo encerrada como en una jaula lujosa. Y ella, a pesar de saber toda la verdad, no perdía la esperanza de que algún día él la quisiera de verdad. Pero la situación cambió cuando recibió una nota de su hermano Ricardo, pues ella no podía hablar con su familia porque Christian bloqueó todo contacto con ellos. Así leía la nota leyendo que la extrañaban, y Higis también los extrañaba y muchísimo. En eso leyó que si ella desea volver con ellos, se lo diga a la sirvienta que le entregó la nota, y ella la ayudará a escapar. Así sucedió. Ella escapó de la mansión Parvenón gracias a su familia. Sin embargo, cuando los Parvenón lo notaron, la siguieron y pronto alcanzaron el carruaje. Guardias la protegían hasta que en medio de esto se escucharon los gruñidos de bestias. Se escuchó la matanza que había fuera del carruaje y ante ese miedo, su poder se descontroló y ella terminó causando su propia muerte. Christian, que había derrotado a las bestias, llegó por ella, pero a pesar de su intento por ayudarla, llegó tarde. Higis murió. Así ocurrió su segunda muerte. Pero en esta vida, Christian, al quedarse solo en el palacio del rey, se propuso algo: trabajar duro para hacer que Higis se enamore de él, aunque en ese lugar sentía como que alguien lo estaba observando. Mientras tanto, Higis ya regresaba a casa. May rápidamente le comentó que habían visitas y que le estaban esperando, y aunque May trató de persuadirla para que se vistiera mejor, Higis salió tal como estaba, en pijama, para recibir a sus visitas. Al llegar a la sala de visitas, Violeta la saludaba. Se disculpaba por interrumpirla, pero de golpe, Mago, que estaba en brazos de acción, se lanzó a los brazos de Higis. Él estaba tan feliz de verla. Y enseguida Violeta le explicó que Mago, cuando despertó, había preguntado por ella. Y aunque era algo grosero su visita inesperada, él había estado desesperado por verla, aunque en eso preguntó por la cabeza de la familia. Higis le contó que ella es la cabeza de la familia y no Aden. Esto los asombró, pero enseguida Terzo le comentó a Higis que Mago, después de que despertó, no bajaba la guardia con ellos, y fue ahí que Higis recordaba que hace 11 años la hermana menor de Violeta, Rosenia, y su primo Terzo se habían comprometido, pero como Rosenia se opuso a este matrimonio, terminó expulsada de la familia y desapareció. Pero hoy Violeta le mostraba a Mago un relicario que tenía la foto de su madre. Mago no recordaba a esa mujer ni recordaba nada de ella, pero Violeta entre lágrimas hoy le juraba que jamás lo lastimará, lo protegerá con su vida y estará a su lado para lo que él necesite. Así que le pedía que confíe, aunque sea un poquito, en ella. Mago, que no se sentía confiado, le preguntó a Higis si recuerda la promesa que le había hecho la primera vez cuando se vieron. Ella le respondió que sí, aunque su deseo es que él disfrute más de esta vida y sea feliz. Pero aún así, si él siente que no es feliz, ella va a cumplir con su promesa. Mago tenía tanta confianza con Higis porque ella es la única que lo entendía de verdad, y además al verla con el poder de sus ojos verificaba que ella jamás le ha mentido, y ahora sí podía sonreír. Pero a la
hacerlo, una lágrima cayó de su mejilla, transformándose en una perla. Dado a eso, Acción, mientras recogía la perla, le preguntó a Higgies cómo es que encontró a Mago aquel día. Incluso Violeta sentía curiosidad por saber cómo los Inoaden se enteraron de su paradero, si los Calicia lo habían mantenido en secreto. Higgies sabía que ellos sospechaban de ella, aunque eso era lógico porque ella había aparecido de la nada con Mago en sus brazos, y además si miente ellos lo sabrán por el ojo de la verdad. Así que les dijo que fue una casualidad que ella se enterara de eso. De pronto Terzo le preguntaba si ellos tienen alguna de las joyas, y Higgies le dejó bien en claro que ni ella ni ningún miembro de esta familia tienen en su posesión esas joyas. Pero Violeta, sujetando las perlas, recordaba que solo las lágrimas de alegría pura pueden convertirse en joyas como esta, y al ver que Mago es feliz, Violeta quería extender su gratitud hacia Higgies, y ella no tardó en pedirles un favor: que el líder de los Calicias la acompañara al bosque de las 4 estaciones. Violeta se sorprendió mucho porque eso significa que ella realmente es la líder de los Inoaden, y Violeta le comentaba que hablará con su líder ella misma, pero que debe comprender que la respuesta podría no ser positiva, porque el jefe de su familia había estado un poco mal de salud. Higgies le contestaba que no tenía problemas y que esperaba que su petición no sea una molestia para su jefe, aunque en eso Acción intervino, diciéndole que si era necesario que el jefe de los Calicias sea quien la ayude, ya que él también podría ayudarla a entrar al bosque de las 4 estaciones, y así sería una forma más rápida de acceder. Además, dado a que él había llegado al banquete con las manos vacías, quería buscar un nuevo regalo, y podría hacerlo cumpliendo ese favor en nombre de los Calicia. Ya más tarde, la melosa, chiclosa, empalagosa de Gabriela iba tras Higgies, preguntándole por las visitas que tuvo, y que si tenía algo que ver con lo que había ocurrido en el banquete. Hasta mencionó que vio al líder de la familia Bertret, un hombre que le causa muchísimo miedo. Pero así, entre tantas preguntas que hacía esta chiquita, terminó por molestar a Higgies, así que la ignoraba por completo, hasta que en eso le preguntaba a May por su padre. Su adoradísimo padre estaba en cama y sin apetito, aunque en eso Gabriela quería seguir hablando, pero Higgies rápidamente le pidió a May que enviara una carta a las 4 familias inmediatamente, porque ya es hora de anunciar que los Inoaden tienen un nuevo maestro. Cuando Higgies tenía 12 años, vio a Acción en un banquete. Él tenía 15 años en ese entonces, y para esa edad ya se notaba su madurez. Dado a eso, Higgies solía tenerle miedo por su mirada fría, pero desde ese encuentro ya ha pasado muchísimo tiempo para ella. Con los días, Higgies se encontraba con Acción como había acordado, en el Palacio del Rey, y recordaba que quedan solamente malos recuerdos con él. Pero en eso Acción comentaba sobre su aroma. Higgies trataba de sentir su aroma, pero no lo sentía. En cambio, Acción lo sentía y con mucha intensidad, y para él olía a peligro. Pero así, mientras se dirigían al lugar de las 4 estaciones, Acción le felicitaba por su nuevo nombramiento. Ella también le agradecía por su ofrecimiento a ayudarla, y le comentaba que podría ser que necesite de su ayuda varias veces en el futuro. Esperaba que eso no le importe, y Acción dijo que no, ya que no estará ocupado por un largo tiempo. Así llegaron a la puerta que los lleva al bosque de las 4 estaciones. Acción le pedía su mano, ya que para entrar a ese bosque el contacto físico es esencial. Además, es la única manera de atravesar la barrera invisible, y cuando ella tomó su mano, justo aparecía Christian Parvenon, quien se sorprendía al ver a Higgies y Acción juntos, además tomados de la mano. Christian quería saber por qué están juntos, y aunque era evidente su ira, Acción lo ignoró y sujetó a Higgies, atravesando juntos esa puerta, dejando al bobote de Chris muy pero muy enojado. Mientras tanto, Acción le explicaba a Higgies el rumor del porqué de la regla de entrar 2 líderes al mismo tiempo, pues según es para prevenir algún incidente desagradable a algún jefe de las 4 familias, pues si uno muere el otro no podrá salir de ese lugar. Pero Higgies, que sabía de estos rumores, supo que si 3 entraban juntos y uno es asesinado, los otros 2 podrían irse sin problemas. Pero de pronto justo aparecía ante ella el bosque de las 4 estaciones, un lugar hermoso lleno de luz
luz donde podrá descubrir cómo morir definitivamente. Y así Higgins recordaba que en su séptima vida Mago le contó sobre este bosque, que ahí se encuentran grabados los registros históricos de las 4 familias y que incluso los libros prohibidos están en ese lugar, así que puede ser que ahí encuentre lo que desea. Pero cuando Higgins tuvo esa conversación con Mago, ella aún no era la jefa de la familia, así que no pudo acceder al bosque, y después de eso fue que Mago murió y ella también. Pero bueno, hoy Higgins le daba las gracias a Acción por guiarla hasta ese lugar. Y Acción, aunque no le había preguntado, sabía que su propósito de venir a este lugar era para mirar los viejos registros de su familia. Pero al pasar por un féretro de piedra, algo llamó la atención de Higgins. Una nota que decía: tú, que has ascendido a este templo, prueba a ser el elegido. Acción le comentó que se dice que en este lugar se preservan los restos del rey, y que el espíritu de este rey aparece solo a quien se pruebe que es digno de verlo. Pero para él eso no era más que un cuento, así que rápidamente la guió hasta donde estaban los registros de las 4 familias. Le comentaba que solo puede ingresar a la de su familia, y si quiere ingresar a la de otra debe primero obtener su permiso. Además, también había una puerta de uso común que solo contiene registros generales sobre el rey y sobre las 4 familias. Tras contarle esto, le pidió que se tome su tiempo, y Higgins recordaba que en su vida pasada él siempre estaba protegiendo a los más débiles, y hoy al verlo tan frío le dijo que él es muy amable, sorprendiendo a Acción. Pero así cada uno fue a sus registros. Higgins, al entrar a la biblioteca, empezó a tomar los libros para leer. Había un libro que era 71 años después del fallecimiento del rey. Hablaba sobre los sacrificios humanos que se realizaban en la antigüedad y también sobre las memorias del jefe Carlos número 41. Higgins empezó a leer cada uno de los libros en esa biblioteca, pero no eran nada de lo que ella buscaba. Así que sabía que le tomará mucho más tiempo encontrar lo que busca. Como ya era un poco tarde, decidió volver donde se encontraba Acción, pero él no estaba ahí. Recordaba que le había dicho que para entrar a otra puerta necesita el permiso del jefe, y quiso hacer la prueba, pero una barrera eléctrica le impidió el paso, así que empezaba a usar su poder contra la puerta, pero justo Acción llegó para salvarla, porque puede lastimarse. Así le comentó que ya había tenido una experiencia similar, y tras intentarlo, su acompañante lo encontró con las manos cubiertas de sangre, y su acompañante de ese entonces fue el ex jefe de los Inoaden. De pronto ella sonreía sonrojada y Acción se sorprendía. Por una extraña razón sentía que ya había visto su rostro así. A los pocos minutos ya salieron de los registros y Higgins no podía sacar de su mente la frase que leyó. Era como si ese poder sagrado la atrayera. De pronto se acercó al féretro y sin pensarlo cortó un poco de su cabello y lo puso sobre el féretro. Como esto no funcionó, rápidamente activó su poder y mientras sacaba sus espinas, Acción gritando le pedía parar, pero aún así ella ofreció un poco de su sangre. Acción ante esto estaba molesto. Logró detenerla e impedir que se lastime demasiado, pero al ver la herida, tomó rápidamente su corbata y le hizo un torniquete para poder controlar su sangre. Higgins le decía que no tenía que hacer eso porque ella sana muy rápido, pero claro, él no quería verla sangrar más. Higgins le agradeció por su ayuda, pero ya era hora de volver a casa. Y mientras salían, Acción veía un hermoso atardecer. Le preguntaba a Higgins si acaso ya se habían encontrado antes aquí. Higgins se sorprendió, no lo podía creer. Pero Acción apenado pensaba contarle más, aunque Higgins nerviosa rápidamente le dijo que es imposible. Y antes de que esta conversación se extienda, Higgins agradeciéndole, se marchaba entre sus hermosos pétalos de rosa, dejando al pobre Acción mucho más confundido. Al poco rato Higgins ya estaba en la mansión. Recordaba lo que le había dicho Acción y no podía creer que él pudiera saber eso. Pero de pronto May vio la herida en su mano. Quería llamar al médico, pero para Higgins no era necesario. Así que May, sin dudarlo, fue por un botiquín médico. La sangre de su mano no dejaba de salir y esto le recordaba su tercera vida. Diego finalmente había descubierto la manera de traspasar su poder a Ricardo y le hizo creer que esas gemas eran un medicamento que la ayudaría a pasarle el poder a su hermano Ricardo. Higgins, confiando en su padre, prometió empezar a tomarlas y desde ese día ella había estado tomando esas gemas rojas antes de cada comida. Estas empezaron a hacer que su poder se fuera reduciendo y se aliviaba de por fin poder devolverle el poder a Ricardo, pero lo que no sabía es que esas píldoras la estaban matando
bajando poco a poco, porque la debilitaban por completo, hasta que un día su padre, molesto porque el poder de Higis era terco, enfureció. Pensaba que su hija no estaba tomando las gemas como se lo había dicho, y desesperado tomó un puñado de esas gemas rojas, se las dio a Higis para que las trague, y le pedía que las tome todas, y que mañana traerá más sangre. Higis se asustó al saber que esas gemas eran sangre, y se preguntaba si realmente la van a ayudar a pasarle el poder a su hermano. Su padre entró en furia, quería que el poder vaya a Ricardo de inmediato, así que al verla indecisa, él mismo la obligó a tragarlas todas. Estas gemas eran la sangre de Calicia, que al consumirlas por un largo periodo de tiempo, ya habían cobrado un alto precio en la salud de Higis. Así, en un día de invierno, ella en silencio dio su último aliento. Y así fue como llegó al final de su tercera vida. Por otro lado, en la mansión Parvenón, el líder Gautier Parvenón regañaba a Christian porque ni siquiera le había informado sobre el cambio de líder de los Sinoaden, pues ya habían recibido una carta de los Sinoaden, y ahora furioso no entendía por qué eligió comprometerse con una chica buena para nada como Gabriela. Mejor se hubiese comprometido con Higis, pero ahora es tarde, porque dicen que ella está con Acción. Christian le aclaraba que fue él quien lo obligó a ese compromiso y quien había escogido a Gabriela, pero Gautier estaba furioso porque si en verdad lo escuchara, él ya hubiese tenido varios hijos con el nombre Parvenón. Pero Christian le aclaraba que no iba a hacer eso, porque crearía a un defectuoso como lo es él. Gautier, muy enojado, le preguntaba si acaso está loco. Además, Christian ni siquiera es su hijo, y enfurecido le lanzaba una botella de vino. Pero Christian, sin ningún rasguño, le pedía calmarse, pronto le dará un nieto, y sin decirle más palabras se marchó. Christian salió de la oficina furioso y su ayudante de confianza le pedía tener cuidado. De todas formas, el líder es su padre. Pero Christian le recordaba que como Gautier no pudo tener hijos, tuvo que adoptar a su propio hermano. Y en eso, la chillona de Gabriela aparecía, pues había venido a visitar a su querido prometido. Su ayudante le preguntaba qué debería hacer con ella, y Christian le pidió que la envíe lejos y que despida a la persona que le permitió ingresar. Así ignoró a Gabriela, quien por ir tras él se tropezó. Se lastimó el tobillo. El ayudante de Christian le pidió que se levante y que regresara a su casa, pero en eso notó que el tobillo de esa niñita estaba lastimado, así que la tomó en brazos y la llevaba hasta el carruaje. Gabriela estaba tan sonrojada y al sentirse algo emocionada se decía a sí mismo que su cara roja es solo porque está enojada. Mientras tanto, Christian se encontraba furioso por lo que había visto en el templo del rey. Le fastidiaba la idea de que ella le haya pedido ayuda a Acción, y al enterarse que ella es la líder, sabía que estarían ambos en interacción en el futuro. Pero para Chris, era hora de nivelar el campo de juego. A la mañana siguiente, el mayordomo le informaba a Higis que sus parientes colaterales la estaban esperando en el salón, que solicitaban una audiencia con ella. Higis recordaba que cuando estos se habían negado al segundo matrimonio de su padre, Diego los había despojado de toda autoridad como consejo de ancianos, así que no tenía por qué verlos. Le pidió a su mayordomo que les pida que se vayan, pero como estos no se iban a rendir tan fácilmente, entraron a la fuerza a la oficina, diciéndole que la habían estado buscando por todas partes y que estaban felices de verla. Estos ancianitos sin permiso se sentaron en los muebles y empezaban a elogiar a Higis. Incluso pidieron que castigue al mayordomo, casi no los deja ingresar. Además estaban ahí para felicitarla. Se sentían tan orgullosos de ella, según. Pero en eso, uno de los sirvientes aparecía para informarle que el líder de la familia Ferrano desea encontrarse con ella para discutir algunos asuntos. Higis sabía que esa familia es la de mayor rango entre las familias afiliadas a los Sinoaden, y que de seguro no sabe que el líder de la familia ha cambiado, por lo que le pidió a su sirviente que lo lleve ante ella. El consejo de ancianos se ofendía por su falta de modales, pero Higis, sonriendo, les decía que cómo se atreven a mencionar sobre los buenos modales, ya que fueron ellos los imprudentes al entrar sin permiso y ocupar sus asientos sin que ella los haya invitado. Y como no quería verlos, les pidió que se marcharan o ella misma los echará a patadas. Pero en eso ya ingresaba Norton Ferrano. Él se
se disculpaba con Higgies por interrumpirla, pero Higgies, al recordar que en el pasado este hombre era el único que la trató con respeto como Inoaden, hoy como líder de la familia Inoaden, quería nombrarlo como Lord interino de Inoaden. Norton aceptaba gustoso el nombramiento que le había dado Higgies, pero ella le comentaba que estará ausente por algún tiempo, por lo que él tomará su lugar en las reuniones y conferencias regulares. Al Consejo de Ancianos esto no les gustó nadita, porque para un puesto tan importante debería elegir a uno de ellos, pero Higgies no estaba dispuesta a escuchar más de sus tonterías, por lo que les dijo que se los había advertido, y como no quisieron irse por las buenas, ahora sabrán la consecuencia. Usando su poder los sujetó a todos y en un parpadeo de ellos solo quedaron pétalos de rosa. Así le pidió a su mayordomo que los espere en la entrada y los envíe de regreso a sus casas. Aunque por otro lado, un sirviente chismoso ya le contaba a Diego lo que había ocurrido hoy con los familiares colaterales y con Norton, y este estaba muerto de enojo. Así se dirigió hacia donde estaba Higgies con la intención de reclamarle. Entraba al salón sin siquiera tocar la puerta y gritando a Higgies, pero se sorprendió porque ahí estaba Acción tomando el té junto a Higgies. Hace una hora, en la oficina de Acción, su madre, la ex líder de la familia, había llegado ante él. Según ella, solo estaba ahí para saber cómo se encuentra su hijo, pero Acción siempre había sido frío con ella y quería saber qué desea. En eso, una sirvienta le traía los artículos que ella había dejado antes, y así su madre empezó a fumar, pues solo ahí es donde puede hacerlo sin que su padre se entere. Pero más que eso, le contó que el Consejo de Ancianos la habían visitado, diciéndole que como él había ayudado a los Calicia, merecía una lágrima en agradecimiento. Acción solamente le pedía que los ignore como siempre, pero ella le comentó que había escuchado también algo interesante, una sugerencia de que él se case con Higgies, pero como lo conoce, su madre le dijo que no era necesario un matrimonio, simplemente debería darle un heredero, pero así deseaba que por lo menos tenga una relación, y diciéndole esto, se marchaba. Acción se daba cuenta que su madre solo lo visita cuando tiene ganas de fumar, y así se despedía de ella pidiendo que salude a su padre. Cuando por fin Acción se sintió en tranquilidad, venía a su mente la imagen de Higgies, y sin dudarlo dejó de lado todo lo que tenía que hacer y apareció en donde estaba ella, sorprendiendo a Higgies. Aunque para Acción su visita es por negocios, para saber cuándo será la siguiente cita al Bosque de las 4 Estaciones. Se disculpaba por la visita tan repentina, pero últimamente no podía evitar hacer el viaje para verla en persona. May, que observaba esto, estaba emocionadísima, porque pensaba que de verdad había algo entre estos dos. Y por supuesto, pues Acción se había preocupado en arreglarse para verse bien ante ella, aunque Higgies solo quería saber qué día era perfecto para él. Acción respondió que considerando los horarios de ambos debería ser dentro de 2 días, y así quedó concretado la próxima cita, aunque también aprovechó para preguntarle por su mano si algún doctor la había revisado, pero ella le contestó que su herida no era tan seria. Acción entendía que ella no desea que él se entrometa, pero se sentía responsable, ya que no logró prevenirla a tiempo, aunque en eso ya eran interrumpidos por Diego. Acción los saludaba diciéndole, tiempos sin vernos, antiguo Lord Inoaden. Uy, y cómo le dolió que le digan así. Pero Acción le preguntaba si está mejor de salud. Este dijo que sí. Tras eso, Acción le pidió que se fuera. Tenía muchos asuntos que resolver con el Lord de Inoaden, y así el tontote quedó humilladísimo. Salió sin dudarlo porque estaba muriendo de enojo, y Acción, al quedarse a solas con Higgies, se disculpaba por su actitud, pero a ella esto no le molestaba, más bien le parecía una escena muy divertida. Al día siguiente, Higgies había ido a visitar a la líder de la familia Calicia, René Calicia. Higgies se presentaba formalmente ante ella como la líder de Inoaden, y aunque se habían visto de lejos, nunca tuvieron la oportunidad de tener una conversación frente a frente. De pronto, Mago aparecía feliz de ver a Higgies en su casa. Le decía que la había estado esperando. Así la abrazó fuertemente, algo que alegraba mucho a René. Pronto Higgies agradecía por la invitación, pero hoy notaba que realmente René se encontraba muy enferma. Pero así René la invitó a pasar a la oficina.
A los pocos minutos René se disculpaba por aquella visita impertinente de hace días. Pero claro, a Gillis eso no le molestó. Así René le comentaba que se había sorprendido mucho cuando se enteró de que ella había despertado al poder y que se había convertido en la líder de la familia. Pero se sorprendió aún más cuando Violeta le comentó que ella tenía una petición, que la acompañe al bosque de las 4 estaciones. Se disculpaba porque quien la acompañó fue Darjet, así que pensaba que podría recompensarla con otra cosa, haciendo guiñito a que puede darle una lágrima. Pero Gillis le contó que su petición no lo hizo como retribución por haber salvado a Mago, sino por asuntos personales. René, al escucharla, estaba feliz de ver que Gillis es diferente a su familia, y como veía que Mago se siente feliz junto a ella, le pedía que se sienta libre de visitarla cuando lo desee. Al poco rato, Gillis se despedía de René y Mago, acercándose a ella, le susurró que no se lo dijo a nadie. Y si quieres más joyas, te las daré. Incluso le ofrecía las rojas, pero solo a ella. Gillis agradecía su gesto, pero no podía aceptarlas, aunque sí prometía volver a visitarlo, por lo que debe cuidarse mucho. Al salir de la oficina, Violeta la esperaba. La acompañaba a la salida y mientras tanto le contaba que Mago ha estado muy ansioso por verla, pero sentía curiosidad del por qué ese día en el banquete se dirigió a ella solo como Violeta. Recordaba que Gillis le había dicho que no pierda de vista a Mago, y era como si ella sabía algo sobre Mago y el Ojo de la Verdad. Tenía tantas preguntas que hacerle a Gillis, pero no se sentía segura de poderlas hacer en este momento, aunque ahora lo que podía hacer era tratar de acercarse a ella y poder ser buenas amigas, aunque de la nada aparecía Terzo y el Consejo de Nobles de la familia Calicia. Saludaron a Gillis con respeto, pero uno de ellos le preguntaba por su edad. Gillis les contó que tiene 19 años y estos vejestorios ya estaban analizando todo, pues tenían la intención de comprometerla con Mago. Y Gillis, que no quería escuchar nada de esto, se disculpaba, tenía mucho que hacer hoy. Violeta ya los regañaba, pero estos vejetes rápidamente pidieron a Terzo que acompañara a Gillis a la salida. Obviamente ahora querían emparejarla con él y eso ya la tenía cansada. Aunque Violeta logró detenerlos a todos y tras quedarse a solas se disculpaba con Gillis. Le aclaraba que la voluntad de ella y su madre eran sinceras al igual que la de Mago y Gillis lo sabía, así que esperaba que ellas dos puedan ser buenas amigas. Y más tarde, los sirvientes se disculpaban con Gillis, pues el santo grial que se usa en la coronación del Lord había desaparecido. ¿Qué pasará con esta historia? No lo sé. Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!